Buenas tardes. Abrimos la sesión. Buenas tardes a todos y a todas. Como saben, empezamos. Como saben, en el orden del día de hoy tenemos dos peticiones de comparecencia que se debatirán de forma acumulada. Por una parte, la comparecencia a petición propia del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para informar sobre el desarrollo del sistema de pensiones en el marco de las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo. Y, por otra parte, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para que aclare si se va a ampliar de 25 a 35 años el periodo de cotización para el cálculo de pensiones y si la implementación de esta medida supondrá un recorte de hasta un 6% en las futuras pensiones. A efectos de ordenar el debate y, sobre todo, teniendo en cuenta la hora que es, como saben, abrirá el ministro. Después hay un turno para portavoces de 8 minutos en principio. Después el ministro. Un último turno de réplicas para los portavoces cerrará el ministro. Lo que sí, entendiendo también las peticiones de algunos portavoces, yo sí les diría que, en la medida de lo posible, traten de sino hacer toda la síntesis que puedan en sus intervenciones. Y, sin más, agradecerle al ministro la comparecencia y darle la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, agradezco esta oportunidad, la petición que han hecho ustedes y también mi iniciativa de poder transmitirles cómo estamos avanzando en sustanciar las distintas recomendaciones que el Pacto de Toledo, a su vez, mediante un acuerdo del Pleno del Congreso, recuerdo con solo 2 votos en contra, trasladó al Gobierno, y lo que hemos hecho a partir de entonces, que tiene además dimensiones adicionales en el ámbito del diálogo social y del Pacto de Recuperación y Resiliencia. Voy a hacer uso de una presentación de PowerPoint para poder ilustrar un poco el marco en el que nos estamos desenvolviendo. Recordarles, en primer lugar, que el marco de referencia en el que nos estamos moviendo siempre es el cumplimiento de las recomendaciones que ustedes nos han trasladado al Gobierno. Y el consenso. Recordarles también, que ustedes conocen perfectamente, cómo se alcanzó ese enorme acuerdo con solo 2 votos en contra en el Pleno de los Diputados y que nos está permitiendo realmente avanzar a un buen ritmo en una reforma que tiene una dimensión considerable por el número de recomendaciones y la cantidad de elementos dentro del sistema de pensiones que requiere de modificaciones. ¿Es normal esto? Voy a seguir. La verdad es que me interfería esta llamada telefónica. El consenso alcanzado, como decía, se ha desplegado en una serie de recomendaciones. Dado que quizá no todos ustedes estuvieron en lo que es el Pacto de Toledo, pero veo que afortunadamente muchos sí, en esta transparencia les he traído a colación por recordatoria lo que son las principales recomendaciones. Todas son muy importantes, pero yo recordaría la siguiente. La primera, donde se fija el principio de la separación de fuentes y la necesidad de corregir los gastos impropios. La 2, muy importante, el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones. La 4, la integración y convergencia de regímenes. La 5, que marca la adecuación de bases y periodos de cotización. La 11, que se centra en la contributividad. La 12, en la edad de jubilación y en fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, que me parece también muy importante. La 16, que nos empuja a desarrollar los sistemas complementarios de pensiones. La 17, que pone el énfasis en la brecha de género de las pensiones. Y la 17 bis, que también nos pide que pongamos el énfasis en los jóvenes. Bien. Por lo tanto, el punto de partida, como digo, es el Pacto de Toledo y sus recomendaciones, pero tenemos que desplegarlo con distintos planos y dimensiones. Mi presentación va a ir siguiendo estos planos para que ustedes puedan saber en este momento en qué punto estamos en cada uno de ellos. Dentro de la tradición del Pacto de Toledo, yo diría con la tradición en España en todo el ámbito de acuerdos en el ámbito social, es
es importante el diálogo social y el acuerdo con los agentes sociales, con los representantes de los trabajadores, los sindicatos y los representantes de los empresarios. Y les voy a ir contando dónde estamos en ese plano. Después, el año 2012, digamos el año 2021 y los siguientes, en España se enmarca el Plan de Recuperación y Resiliencia. Uno de los ámbitos sobre los que vamos a actuar, de acuerdo con las autoridades europeas, es lo que se llama el componente 30, el último, del Plan de Recuperación y Resiliencia, justamente es la modernización del sistema de pensiones. Y finalmente termina el ciclo con la tramitación parlamentaria, es decir, el Pacto de Toledo nos hace las recomendaciones, en el diálogo social concretamos algunos elementos, en paralelo estamos informando a las autoridades europeas porque nos hemos puesto hitos concretos como en otros elementos del ámbito de la actividad económica y social concretos, y los voy a ir explicando. Y finalmente volvemos al Parlamento, a esta comisión, con las piezas normativas correspondientes para su consideración y aprobación en el Parlamento. Este es el ciclo en el que estamos y vamos a ir repasando, si les parece, los distintos elementos de las recomendaciones y cómo estamos en cada uno de estos puntos. Este es el tipo de formato que vamos a seguir a partir de ahora en toda esta presentación. Vamos a empezar con la recuperación, recomendación 1, que es la separación de fuentes. Esta es una recomendación que ya hemos discutido extensivamente y acordado en el ámbito del diálogo social. Es una recomendación muy importante, que es la reforma 1 dentro de la terminología de la ficha 30, del componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia, y además ya en gran medida ha pasado por el trámite parlamentario porque estaba incorporada en los presupuestos generales del Estado, como ustedes saben. Aquí la clave es la asunción por parte del Estado de los llamados gastos impropios, que lleva a esa separación de fuentes y el restablecimiento del equilibrio financiero de la seguridad social, y ya en los presupuestos generales del Estado de 2021 hemos avanzado extraordinariamente, hemos corregido 2/3 de ese equilibrio existente, con lo cual nos queda ya bastante poco trecho de lo que es la recomendación que nos pide completarlo en el conjunto de la legislatura. Les traigo a colación un gráfico que yo creo que ya hemos visto otras veces, que es cómo vamos a ir corrigiendo ese déficit estructural de la seguridad social. Tenemos en el año 21 y 2021 el problema de la pandemia que distorsiona enormemente los ingresos y gastos, pero 22 y 23, y sobre todo 23, volveremos a una situación similar a la situación de partida y, por lo tanto, previa a la pandemia, podremos corregir ese desequilibrio financiero de la seguridad social que, como ha concluido esta Cámara, es el resultado de la asunción por parte de la seguridad social de gastos impropios. Como digo, los presupuestos generales del Estado aportan casi 14.000 millones para sufragar estos gastos impropios. Es decir, el Estado, la Administración central, reconoce que la seguridad social tenía una carga que no le correspondía por esos 14.000 millones. Les recuerdo que en el año 2019 el déficit era de 18.000 millones. Se ha hecho una aportación extraordinariamente importante. En este gráfico les traigo a colación, y ahí pueden ir viendo los distintos componentes que ha reconocido la Administración central, que son gastos impropios, hasta la suma de esos casi 13.900 y pico. Ahí pueden ir viendo, no voy a extenderme, pero quien tenga curiosidad verá que recogen aquellos gastos que aquí se discutieron en el Pacto de Toledo y se acordaron que eran quedan algunos, pero el grueso de los gastos impropios que habría que absorber. Por lo tanto, una primera recomendación en la que hemos avanzado de una forma extraordinariamente rápida y, además, esta Cámara, con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, lo ha validado y ya realmente ya es operativo, digamos, presupuestariamente está así materializado en los presupuestos generales del 2021 de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado. La segunda es la reducción de la brecha de género. Esta es la recomendación 17 del Pacto de Toledo. Es una recomendación que también hemos
acordado con los agentes sociales, hemos estado trabajando con ellos en una medida concreta y que además resuelve un problema que ustedes conocerán, que es el que surge primero antes de pasar a este problema y retrotrayendo a los presupuestos generales del Estado. En el ámbito de la brecha de género hemos hecho algo que se refleja en este gráfico y que lleva a España a estar en el máximo, digamos, la avanzadilla de los países de la OCDE, que es que el permiso de nacimiento y cuidado de los hijos para hombres y mujeres se iguale en los 80 días que hay en España. Esa ilustración les pone de manifiesto cómo se ha ido avanzando en España en esa igualación a lo largo del tiempo. Ya en el año 1989, es decir, hace 30 años, las mujeres, digamos, podían utilizar esos 80 días, pero la equiparación entre hombres y mujeres de esta situación se ha ido, para reforzar todos los elementos de corresponsabilidad que aquí tiene con el cuidado de los hijos, se ha ido desplegando progresivamente y, como verán, en los últimos años hemos hecho un avance extraordinario. Y aquí verán el resultado de cómo España, aquí está medido en semanas en lugar de en días, pero es lo mismo, España está ya por delante de cualquier país de referencia europeo y de la OCDE, muy por encima de cualquier otro. Esto, de nuevo, es algo que ya hemos alcanzado, que ya ha sido aprobado por esta Cámara en los presupuestos generales del Estado y que está operativo. El segundo elemento que tiene que ver con la brecha de género, y es un problema absolutamente acuciante para nosotros, es el hecho de que el complemento de maternidad que existe en este momento para las pensiones para madres con 2 o más hijos, con derecho a un incremento de pensión en el que se materialice esta situación, se ha enfrentado a un problema, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a finales del 19, sentenció que esta formulación era discriminatoria con los hombres. Como resultado de este problema, nos hemos encontrado con que crecientemente estamos teniendo demandas para que los hombres tengan también este complemento de pensión para aquellos casos en los que tengan más de 2 hijos. El problema es que si originariamente lo planteamos como un problema de reducción de la brecha de género en el ámbito de las pensiones, como saben, supera el 30%, esta resolución de los tribunales va en la dirección contraria, porque como los hombres tienen pensiones más altas que las mujeres, pues este problema amplía la brecha de género, tiene el efecto perverso en esa dirección. Esto nos ha permitido y nos ha exigido una solución y nos ha permitido reflexionar y analizar en profundidad los orígenes de la brecha de género, mirando con muchísimo cuidado los microdatos y la información disponible en la Seguridad Social, y nos permite una reforma que hemos estado discutiendo con los agentes sociales y que traeremos a esta Cámara de forma inminente, de tal forma que esto quizá lo podemos ver en este gráfico de una forma bastante clara. ¿Dónde se origina el problema de la brecha de género? Yo creo que aquí lo pueden ver en este gráfico, que lo que representa es la evolución, en el caso de hombres y mujeres, de las percepciones, digamos, de los ingresos que tenían justo después de tener el primer hijo. De tal forma que el contador se pone a cero a partir de ese momento, es decir, que son los años anteriores y posteriores a tener el primer hijo. Como vemos, los ingresos de hombres y mujeres eran prácticamente iguales hasta tener ese primer hijo, y después se produce una brecha que se va ampliando en el tiempo y que se extiende durante varios años. Aquí es donde se genera fundamentalmente la brecha de género, sobre todo en el caso del primer hijo. Después, evidentemente, se puede ampliar con hijos adicionales, pero es en el primer hijo donde tenemos el gran problema. De tal forma que, si lo miramos, mira aquí algunos datos que les puede subir, si miramos la vida laboral de las mujeres, tiene una relación inversamente proporcional al número de hijos. Aquí vemos el número de, es decir, el complemento de maternidad, cómo quedaría. Yo creo que me voy a centrar quizá en la tercera columna, donde vemos la pensión media en el caso de las mujeres si no tienen, sin hijos, es decir, que no tienen derecho a complemento actualmente, en la situación actual,
con 2 hijos, con 3 y hasta 4 hijos. Como vemos, la pensión va decreciendo a medida que uno va teniendo más hijos, porque esa carga de hijos le ha supuesto menores ingresos en su vida laboral. Lo podemos ver en la cuarta columna de una forma todavía más clara en términos de años cotizados. Una mujer que no ha tenido hijos tiene 37 años cotizados, una mujer con muchos hijos va teniendo menos años cotizados. Este es el problema y esta es la solución. Y, por tanto, la reforma que vamos a traer a esta Cámara de forma inminente y que hemos acordado con los agentes sociales, en este caso para reducir la brecha de género, consiste en un complemento, digamos, que no discrimina entre hombres y mujeres, porque se dará a aquellos que tengan una brecha como la que hemos visto justamente en los años posteriores a tener el primer hijo, pero sabemos que en el 98% de los casos son mujeres, lo hemos comprobado en el sistema. Lo que no quiere decir que en el futuro vaya a ser así, de tal forma que esta reforma además genera incentivos a que el cuidado de los hijos se reparta equitativamente entre hombres y mujeres, porque el que tenga de tener esa brecha será el beneficiario de la pensión. También nos establece un elemento, digamos, de que este complemento se discontinuará y pagará muchísimos años cuando la brecha de géneros haya prácticamente desaparecido, que es el origen, digamos, de esta reforma. La tercera reforma o tercer gran recomendación es todo lo que tiene que ver con el sistema complementario, es decir, con el sistema de pensiones, los planes de empleo. Esta es una reforma y sus elementos que estamos discutiendo en este momento en el diálogo social. Es la reforma número 5 en el Plan de Recuperación y Resiliencia y es una reforma que tiene ya algunos avances en el trámite parlamentario, porque ya hemos, en los presupuestos generales del Estado, introducido la disposición adicional 40, que encomienda a la Administración la creación de un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto, y la disposición final, en donde se desplaza la fiscalidad favorable de los planes de pensiones desde los planes individuales hacia los planes negociados en la negociación colectiva, los planes de empleo. Yo creo que aquí traigo a colación algunos elementos de lo que estamos discutiendo en este momento, de cómo pensamos que debe funcionar este futuro fondo de pensiones de promoción pública. Esto es muy importante porque, en primer lugar, sabemos que hay un componente, es decir, el problema de por qué, digamos, en España está infradesarrollado estos planes colectivos es porque da por el tamaño de la empresa. Es decir, mientras se ha podido desarrollar este tipo de planes en el ámbito de empresas de tamaño grande, pequeño y grande, es prácticamente inexistente para pequeñas empresas o para autónomos. Este fondo de promoción pública, que simplemente lo que haremos es sacarlo a concurso abierto competitivo para designar la entidad gestora y la depositaria con condiciones muy favorables, tenemos que introducir competencia en este mercado. Piensen ustedes que en los planes colectivos existentes ahora la comisión está en torno a 0,30 y la comisión media de un fondo individual está en 1,5 puntos. Desplacen esa brecha en el tiempo y en los años y se dan cuenta hasta qué punto estamos hablando de una situación extraordinariamente dispar. Y, por lo tanto, con condiciones muy específicas de inversión y de comisiones, este plan pretende, sobre todo, llegar a todos aquellos trabajadores autónomos, pymes, planes sectoriales que puedan adherirse para que tengan condiciones similares a las que pueden tener las empresas de más tamaño que negocien en la negociación colectiva planes complementarios de empleo. Este es un compromiso, como digo, que está asumido por el Gobierno en los planes, en los presupuestos generales del Estado ya aprobados y que estamos desarrollando internamente en el Gobierno y que al mismo tiempo estamos discutiendo con los agentes sociales. El siguiente elemento que traigo a colación es lo que es la recomendación 2, que es el mantenimiento del poder adquisitivo. De nuevo, esta recomendación la tenemos bastante avanzada en la discusión con los agentes sociales. Es la reforma 2A dentro del componente 30 del Plan de Recuperación,
Y, evidentemente, todavía está pendiente de cualquier tramitación parlamentaria, pero cuando tengamos cerrados los mecanismos con los agentes sociales, lo traeremos, por supuesto, a esta Cámara como una reforma de determinados elementos de la Ley General de Seguridad Social. El mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones es uno de los puntos centrales de las recomendaciones del Pacto de Toledo y del consenso que se alcanzó para trasladar confianza y trasladar certidumbre a los pensionistas de que su poder adquisitivo, a partir de ahora, no va a estar pendiente de decisiones ad hoc individuales específicas en un año que tenga que tomar el Gobierno de turno, sino que es algo que queda completamente consagrado en la Ley General de Seguridad Social y, además, con un mecanismo absolutamente previsible. Como digo, estamos ultimando la fórmula concreta, los elementos concretos de este acuerdo. Les puedo anticipar que va a ser un mecanismo muy sencillo, de tal forma que esa certidumbre quede perfectamente instalada entre los pensionistas y futuros pensionistas. Va a ser muy transparente, va a ser muy fácil de entender, va a ser justa en el sentido de que va a asegurar que el poder adquisitivo de las pensiones, medido a través del índice de precios al consumo, quede garantizado. Y al final vamos a trabajar para que ese mecanismo tenga en cuenta situaciones que a veces ocurren excepcionalmente de años en los que se ha producido caída de precios y en la medida en que no vamos a contemplar que nominalmente las pensiones bajen ningún año, se va a establecer un mecanismo compensatorio en una ventana hacia adelante. Estamos trabajando en los detalles, como digo, con los agentes sociales, con la metodología de trabajo en la que nos hemos fijado todos nosotros. Esto esté cerrado, pues como ha ocurrido con el complemento, con el nuevo complemento de reducción de la brecha de género de pensiones, lo traeremos a esta Cámara. Y también está reflejado en las recomendaciones, en el componente 30 del plan de recuperación. La edad efectiva de jubilación. Esta es la recomendación 12. También la estamos discutiendo con mucho detalle en el diálogo social. Es la reforma 2B dentro del componente 30 y tendrá en su momento también reflejo en tramitación parlamentaria. Esta ficha y esta forma la iré actualizando con ustedes a medida que pasa el tiempo en sucesivas comparecencias para que ustedes vayan viendo en qué punto estamos en cada uno de los frentes. Pero la consistencia entre estas es muy importante, la consistencia y entre lo que es el Pacto de Toledo y sus recomendaciones, lo que estamos concretando en el diálogo social, lo que está reflejado en el Plan de Recuperación y Resiliencia y lo que finalmente se trae a esta Cámara para su aprobación. La recomendación 12, que es la edad de jubilación, recordamos, se refiere a incentivos a la jubilación demorada y a la revisión del sistema de jubilación anticipada. Mire, les traigo a colación una información que me parece muy interesante y que sustancia lo que estamos planteando a los agentes sociales, que es una encuesta que hemos realizado entre un amplio conjunto, es decir, con una muestra suficientemente representativa, donde se pone de manifiesto que el porcentaje de personas que estaría interesada y aceptaría un pago único equivalente a un aumento proporcional de pensión en el supuesto de que estuviera interesado en tener una jubilación demorada es extraordinariamente alto. Lo pueden ver en este resultado. El segundo elemento al que yo creo que hay que hacer referencia es el de la eliminación del sesgo regresivo que tienen los coeficientes reductores de jubilación anticipada. Les he traído este gráfico para que ilustre, yo creo, muy bien de lo que estamos hablando. Aquí tienen, digamos, el coeficiente reductor de la pensión para una persona que se jubila desde 24 meses antes de su edad legal de su edad de jubilación con el 100% de la pensión hasta el mes antes, ¿verdad? Hasta 24 meses, que son los 2 años que permite la norma. Y lo tienen ustedes aquí reflejado tanto para una persona que esté en base máxima de cotización, que es el color clarito, y el color más intenso que está arriba es hemos cogido el ejemplo de una persona con 38 años cotizados. Aquí está la esencia de la regresividad del sistema. Mientras una persona con 38 años cotizados, digamos,
que una pensión media tiene ese efecto, digamos, un efecto el efecto, digamos, reductor del coeficiente es del 16% en el caso de 2 años antes del periodo de cómputo, en el caso de una persona en base máxima es del 4%. Y esa brecha es extraordinariamente amplia durante todo el periodo. Lo que estamos trabajando con los agentes sociales es, frente a esa situación en base máxima, frente a una base normal, una base promedio, es que esta regresividad extraordinaria y que además se refleja en comportamientos muy distintos a la hora de hacer uso de la jubilación anticipada se corrija y se corrija sin que la situación, digamos, de incentivos que tienen las personas, con la mayoría de las personas en sus pensiones, se vea afectada. Es decir, solamente elimina la regresividad y alterar de actuaciones en el margen, en los periodos más cercanos a la edad de jubilación o en los momentos más alejados del momento. Y yo creo que el sistema de penalizaciones decrecientes se va a mantener en lo esencial, pero los detalles concretos, como les decía, de cómo van a modificarse estas curvas o estas rectas que en el futuro creemos que tengan más curvatura, las traeremos a esta Cámara cuando las tengamos de nuevo cerradas con los agentes sociales, con los que estamos trabajando intensamente también en este elemento. Siguiente elemento de las recomendaciones, la recomendación 4, que hace referencia a los autónomos, que también está muy avanzada en el diálogo social con los representantes de los autónomos y también lo vamos a llevar a la mesa general las próximas semanas. Es la recomendación, es la reforma 3 dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia y también tendrá, obviamente, un reflejo de tramitación parlamentaria. Como recuerda, la recomendación 4 pone el énfasis, en el caso de los autónomos, en la necesidad de integración y convergencia de los distintos regímenes. En el año 2019, como saben ustedes, culminó la equiparación en contingencias protegidas y ahora pues, el objetivo es que eso se refleje en las cotizaciones. Los ejes principales de esta actuación, que es, en primer lugar, la cotización por ingresos reales, que los trabajadores autónomos elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tengan, con una serie de tramos que les vamos a plantear para evitar, además, para evitar problemas de gestión, de forma que el sistema sea lo más flexible posible, más rápido esto, y el sistema sea progresivo. Les puedo adelantar que de los cálculos que hemos hecho y que hemos trasladado a los representantes de los autónomos, 2/3 de los autónomos de España con esta reforma verían reducida su cotización a la seguridad social porque en este momento tienen ingresos inferiores por los que están cotizando en la base mínima de los autónomos. Es decir, es un sistema que va a generar una gran progresividad en el sistema y por eso, digamos, los representantes de los autónomos nos lo han estado pidiendo desde hace años y lo ha recogido, obviamente, el Pacto de Toledo, como digo, en una recomendación específica. Siguiente elemento, que es la adaptación de las bases de cotización a las nuevas realidades del mercado laboral. Aquí confluyen distintas recomendaciones del pacto, la recomendación 5, la recomendación 11, la recomendación 17, como me refería al principio. Perdón. Empezamos aquí con los últimos puntos que todavía no. Muchísimas gracias. Es que sale muy poco, ¿verdad? Es un caño de esto de fuente del pueblo. Entonces, lo que vemos aquí es. Muchas gracias. Empezamos ahora un conjunto de elementos, los últimos 3, en los que estamos todavía en una etapa, digamos, interna dentro del Ministerio de Inclusión, de definición de cómo podemos planteárselos a los agentes sociales. Porque son elementos muy complejos donde confluyen distintas recomendaciones, distintos elementos que hay que contemplar en su integridad. Y, por lo tanto, entramos ahora en la parte, digamos, que va a ir más tarde en todo el calendario de diálogo social y también en el calendario, obviamente, de hitos en el Plan de Recuperación y Resiliencia y, obviamente, vendrá más tarde la tramitación parlamentaria. Nosotros, como conocen bien, tenemos que analizar muy bien los temas. Son temas
muy complejos. Tenemos que hacer las cosas muy bien para que los diseños no sean, digamos, susceptibles de revisión en el futuro y generen modernidad y aborden desde distintas perspectivas el problema. Y, por lo tanto, en estos temas el grado de concreción que le podemos trasladar es mucho menor que en los anteriores, pero cuando estén todo bien aquilatado, tengan la seguridad que tendrán aquí todos los elementos de análisis. Pero por recordarles, la recomendación 5 lo que nos dice es que hay que adecuar bases y periodos de cotización. La recomendación 11 nos habla de preservar y reforzar la contributividad del sistema, y la recomendación 17 del Pacto de Toledo nos pide que analicemos específicamente la problemática de las mujeres en la seguridad social y la de los jóvenes. De alguna forma, como nosotros vemos esto, conjuntamente de estas tres recomendaciones, es hacer el sistema de pensiones más justo y que se contemplen adecuadamente todas las trayectorias profesionales nuevas que están emergiendo. Permítanme que les transmita un poco qué es lo que hay detrás de esto. La realidad del mercado laboral español ha cambiado muchísimo, sobre todo desde la anterior crisis, los últimos 15 años ya casi. De tal forma que tenemos realidades muy distintas que no estaban contempladas en el diseño del sistema de pensiones previo, que estaba básicamente diseñado para trayectorias mucho más lineales en el tiempo, donde uno se incorporaba en algún momento al mercado laboral, iba con ingresos crecientes y ese era su perfil. Fíjense en este primer resultado. Aquí está el número de personas que transitan al paro o a la inactividad en un trimestre con datos de la EPA. Estos son los menores de 35 años y cómo evoluciona el tiempo desde 2005 a 2020. Esto es lo que ocurre con los mayores de 45 años. Observen cómo crecientemente en el tiempo, desde los últimos 15 años, nos encontramos cada vez con personas de más edad que transitan al paro o se convierten en inactivos a medida que va pasando el tiempo. Cosa que ha ocurrido lo contrario con los menores de 35 años. Estas realidades no estaban cuando se diseñó el sistema de pensiones en su momento, en los años 90, por ejemplo, 80 y 90. Pero fíjense este resultado. Aquí tenemos el porcentaje de población mayor de 50 años que perdió su empleo durante la crisis financiera y que no ha podido reincorporarse. Y compárelo, esa es la línea continua, y compárelo con las personas entre 40 y 50 años, entre 30 y 50 años. Las personas entre 30 y 50 años, que efectivamente desde el 2008 al 2013 llegaron a ser 1,5 millones de personas que perdieron su empleo, lo han ido recuperando progresivamente en esta recuperación fuerte, de tal forma que ya quedan muy pocos, como ven. Y miren cómo los mayores de 50 años, que llegaron a ser unos 1.200.000 los que perdieron el empleo desde el año 2008 a 2014, prácticamente un porcentaje muy pequeño ha recuperado el empleo. Todas estas personas, estamos hablando de más de 1 millón de personas, sus mejores años no son los últimos. Sus mejores años de cotización a la Seguridad Social y de actividad del mercado de trabajo no son los últimos años, lo fueron sus primeros. Todas estas realidades que nosotros conocemos claramente las tenemos que analizar, integrar y considerar. Esto es lo que hay detrás de la recomendación del Pacto de Toledo cuando nos dicen analicemos cuidadosamente todas esas realidades y que son, por ejemplo, las de estas personas. Es decir, y tenemos que definir los periodos de cómputo teniendo en cuenta estas realidades. Voy a ponerles un ejemplo concreto. Es decir, este es un trabajador concreto que cotizó por base máxima hasta el 2011. Detrás de esos números de millones de personas, lo que hay es personas que han tenido una situación como esta. Es decir, cotizaban base máxima hasta el año 2011 y prácticamente a partir de ahí cotizan base mínima porque está en desempleo y puede estar en desempleo y podría estar probablemente hasta su edad de jubilación. Este perfil lo estamos analizando y lo encontramos crecientemente. ¿Qué ocurre con esta persona? Que si hubiera mantenido su pensión máxima como era su expectativa, si no hubiera habido la crisis y como era, digamos, el mundo laboral entonces, se hubiera podido jubilar con una pensión máxima de 2.683 euros. Ahora, con esa salida al desempleo,
su pensión va a ser de 1.570 euros, es decir, mensuales, es decir, 1.000 euros menos. Pero esa persona puede haber cotizado muchísimos años y puede empezar su actividad laboral muy pronto. Es decir, estamos analizando muchísimas situaciones de este tipo que están detrás de esos números agregados que les estaba llevando a ustedes. Por eso, yo creo que el Pacto de Toledo, cuando nos hace varias recomendaciones, lo que nos está pidiendo es, miren ustedes, obviamente, y sigan trabajando en la contributividad del sistema, de tal forma que exista siempre una proporción entre lo que uno ha cotizado y lo que va a recibir de pensión, pero al mismo tiempo vean todas estas realidades nuevas que están produciendo, que ya no son esos perfiles lineales de antes. Analícenlos bien y busquen una solución para que el sistema sea justo y tengan en cuenta las situaciones como de las mujeres, por ejemplo, fundamentalmente con esas lagunas que tienen en determinados momentos, personas que tienen mucha volatilidad y discontinuidad en el mercado de trabajo como resultado del aumento de la temporalidad o este problema que los economistas llamamos de histéresis y que tiene que ver con las crisis como la lacra que dejan en personas que llevan muchísimos años trabajando y que se encuentran en sus últimos años expulsados del mercado laboral. Por lo tanto, la contributividad es muy importante, pero al mismo tiempo la contributividad del sistema tiene que combinarse y encauzarse con las nuevas realidades del mercado laboral que me estoy refiriendo y tener en cuenta los impactos diferenciados que pueden tener estas situaciones sobre distintos tipos de colectivos y trabajadores y que seamos mucho más. Las políticas públicas en el pasado eran de trazo grueso. Frente a las políticas de trazo grueso que miran cifras agregadas, que tienen métricas muy simples sobre lo que significa un sistema de pensiones en términos de suficiencia, de contributividad, en términos de sostenibilidad, esto es del antiguo. Lo que tenemos que hacer es analizar todo este tipo de situaciones de una forma muchísimo más granular y hacer el sistema en ese sentido mucho más justo. Y esto es muy complicado. Y esto hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con cuidado, no hay que precipitarse. Y este es el componente que decía antes, que recoge todos estos elementos, tanto lo recordamos ahora, tanto en la recomendación 5 y 11, que habla de la posibilidad de elegir años, como en la cobertura de lagunas de cotización, que es la recomendación 17. Tenemos que combinar tantos elementos que tienen que ver al mismo tiempo con la longitud del periodo en el cual se computa la base de cómputo de la pensión, como cómo se trabajan estas posibles lagunas, cómo podemos posibilitar la posibilidad de elegir años. Eso requiere hacer una cantidad de análisis que combinen todos estos elementos, que no es nada trivial, no es nada obvio, ni está resuelto, ni siquiera mirando cómo lo han resuelto otros países, encontramos la varita mágica. Esto nos va a llevar todavía algunos meses. Estamos empezando, como ven, a analizar los datos y ver situaciones de este tipo. Cuando tengamos aquilatados todos estos elementos, acudiremos al diálogo social. Como hemos dicho, hay una referencia clara en este tema en la ficha, lo que llamamos reforma 2C del componente 30 del plan de recuperación y en su momento, pues cuando estemos preparados, les traeremos a ustedes los elementos correspondientes. El siguiente elemento tiene que ver con las bases máximas de cotización. Aquí tenemos dos recomendaciones que hablan de ello, la recomendación 5 y la recomendación 11, de alguna forma, de nuevo. Es otro tema en el que estamos trabajando todavía en términos muy de primera instancia, todavía no lo hemos llevado al diálogo social. Es la recomendación 6 de la ficha 30 y, de nuevo, pues en su momento lo traeremos a colación aquí. La recomendación 5, como he dicho, habla de adecuación de bases y periodos de cotización. La 11 de contributividad. Y aquí nosotros, cuando hemos empezado a mirar este tema, vemos que la aproximación para tratar estos temas que tienen que ver con las bases máximas y, en general, con todo lo que es los coeficientes de cotización, digamos, la tarifa del sistema, que es lineal, tiene que ver con corregir situaciones de desigualdad. Les voy a presentar algunos elementos que todavía nosotros tenemos que trabajar con datos internos de la seguridad social cuando en la secuencia de trabajo lleguemos a profundizar en este tema. Pero este es un estudio muy conocido de Chetty y otros, que pone de manifiesto que
en Estados Unidos, yo creo que en España, cuando tengamos los datos de seguridad social, veremos resultados similares. Aquí está diferenciado entre hombres y mujeres, pero el eje horizontal nos da los niveles de renta, los percentiles de renta, distribuidos en centiles, de 1 a 100, y en el eje vertical tenemos la esperanza de vida. Yo creo que el resultado es bastante evidente. De tal forma que un hombre en un percentil 80 de ingresos tiene una esperanza de vida de 6 años más que un hombre en Estados Unidos en el percentil 20 de renta. En España, digo, es algo que queremos examinar muy cuidadosamente con los datos que tenemos en la Seguridad Social, donde podemos combinar esperanzas de vida y analizarlas para pensionistas y futuros pensionistas y ver exactamente, además, combinarlo con niveles de cotización y de ingresos, pero utilizando simplemente datos de otra naturaleza, datos del INE y combinados con datos cuyo origen es Hacienda. Aquí tenemos para las 120 ciudades más grandes de España la relación que hay entre esperanza de vida y renta media anual por habitante. Nos parece que es fundamental contemplar este elemento dentro del tratamiento que demos a la base máxima de cotización y, en general, a la adecuación de las bases a una realidad de este tipo. Lo estudiaremos en una fase, como he dicho, que empezará cuando terminemos con los agentes sociales los elementos que estamos discutiendo ahora. Esperamos poder avanzar en este elemento como en el anterior y poder empezar a presentarles, como hemos hecho con los elementos que han visto al principio, elementos objetivos que pongan de manifiesto cómo se puede hacer el sistema más moderno, más justo, más equitativo y al mismo tiempo manteniendo al mismo tiempo la suficiencia y la sostenibilidad del sistema. Se han producido ya subidas de base máxima de cotización, que probablemente con una lógica, digamos, implícita de lo que yo acabo de decir antes. De hecho, aquí vemos desde el año 2010 cómo ha evolucionado en euros corrientes la pensión máxima en términos mensuales y la base máxima de cotización. Es decir, esto es algo que ya hemos visto en el pasado. Yo creo que lo que tenemos ahora es que racionalizarlo bien, analizarlo de una perspectiva más moderna, introduciendo estos elementos de equidad a los que me refería antes y poder parametrizar de una forma mucho más precisa de lo que se ha podido hacer en el pasado. El último elemento tiene que ver con la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional. El factor de petróleo no hace referencia al factor de sostenibilidad y, como saben, es un elemento de vigente en nuestra normativa, aunque retrasado su potencial aplicación, pero que está potencial en la reforma en la legislación de 2013. Ese tema que todavía no hemos hablado con los agentes sociales es el componente de 2D dentro de la lista de reformas que aparece en el Plan de Recuperación y Resiliencia y, obviamente, pues estamos en una etapa muy temprana de análisis. A nosotros nos parece que este es un elemento, como todos, y como ha sido en el pasado, que requiere el consenso con los agentes sociales. Y tenemos que estudiar este tema muy cuidadosamente con ellos. De alguna forma, lo que sí está claro, y esto es algo que está en el pacto de gobierno, es la derogación del factor de sostenibilidad en su modelo actual, que no tiene mucho, no es un que está muy bien diseñado, porque realmente, como igual que ocurre con el IRP, carga toda la corrección de una forma muy sobrevenida sobre los pensionistas existentes que no tienen ninguna capacidad de reacción. Es decir, este tipo de reforma, yo creo que, como hemos visto en la experiencia comparada, no tiene recorrido y no es la forma actuada. Nosotros, como digo, en este ámbito, primero buscaremos el consenso en primera instancia en el diálogo social con los sindicatos y la patronal, como se hizo en 2011, donde en la reforma del 2011 se recoge que hay que tratar el tema del aumento de la esperanza de vida y cómo integrarla en el sistema de pensiones. Iremos a la filosofía, digamos, y a la perspectiva que había en el año, que nos trataremos a la situación, digamos, que sea como se planteó en esos términos en el año 2011. Y nosotros pensamos que aquí el verdadero reto es, y por eso le queremos llamar a esto, un mecanismo de equitativa de ajuste entre generaciones.
El verdadero reto que tiene el sistema de pensiones de aquí al 2045-2050 es la jubilación de los baby boomers. Gente como yo, pues que nació a partir de finales de los 50, a principios de los 60 hasta mediados de los 70, que vamos a generar un peso de carga importante para el sistema en los próximos años. El cómo tratamos este tema desde un punto de vista de equidad intergeneracional es un reto, no es evidente cómo hacerlo. Lo que no nos parece adecuado, como he dicho antes, en ningún caso vincular esperanza de vida directamente, de una forma directa a este tema, sino de una forma mucho más indirecta con otros elementos y buscar otros tipos de parámetros que tengan en cuenta pues, la contributividad al sistema que tenga cada uno, el periodo en el que está trabajando, el periodo, digamos, de actividad laboral y, en cualquier caso, evitar los elementos de regresividad que tiene el sistema actual. Como ven, este tercer elemento, como los anteriores, estamos en una etapa, son temas muy complejos que requieren mucho análisis. Es muy importante que con los agentes sociales vayamos secuenciando la discusión a medida que vayamos teniendo elementos sólidos sobre los que presentar propuestas y elementos para concretar el sistema. Y así iremos haciendo con estos tres últimos elementos que están, como digo, todavía en esta etapa. Esta última transparencia, y con esto ya termino, les da una fotografía de dónde estamos en cada uno de estos cuatro ejes, es decir, el Pacto de Toledo, lo que nos ha planteado, el de las recomendaciones más importantes, cómo estamos de avanzados en cada una de esas recomendaciones en concreción en el diálogo social, cómo están reflejadas exactamente en los mismos términos que aparecen conceptualmente en el Pacto de Toledo y cómo estamos trasladando a los agentes sociales en el Plan de Recuperación y Resiliencia y con calendarios de ejecución, digamos, consistentes con lo que nosotros pensamos que va a ser el ritmo al cual vamos avanzando con los agentes sociales y su traslación posterior en términos de cambios normativos. Pensamos que el calendario es un calendario realista. Y aquí ven un poco dónde estamos y también les pido que juzguen la dimensión de los cambios que estamos abordando al mismo tiempo en tantos frentes, porque la verdad es que los trabajos del Pacto de Toledo han sido extraordinariamente prolijos y, digamos, analizan el sistema desde muchos ángulos y nos plantean un reto para que la transformación del sistema sea lo más moderna, lo más justa, el sistema sea lo más justo, equitativo y los elementos de suficiencia, los elementos de sostenibilidad, los elementos de equidad estén bien encardinados en los distintos elementos que confluyen en el sistema de pensiones públicas en España.